Vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tu palabra es viva, es eficaz, es verdadera. Señor, es nuestro ruego que tú traigas entendimiento a los que estamos aquí, que necesitamos oír. Danos oídos para oír. Te rogamos, Señor, que tú traigas luz. Te rogamos también, Señor, que nos ayudes a entender esta gran necesidad que tenemos de ti, de tu santa palabra, de tu ley santa. Guíanos, Señor. Ayúdanos a poner atención. Danos oídos para oír. Pero que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Recuerden que lo que leímos la semana pasada terminó en pasar la bolita, ¿verdad? Adán se la pasó a Eva y también a Dios. Y Eva se la pasa a la serpiente, ¿no? Dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sentencias que podemos ver aquí. Y la primera la vemos en el versículo 14 al 15. Maldición y sentencia de muerte para Satanás. Se dirige primeramente a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las veces. Esta es la primera vez que leemos en la Biblia que Dios maldice. Pronuncia una maldición. Cuando se dirige a la serpiente, notemos que no hay ninguna pregunta que Dios le haga a la serpiente como lo hizo con Adán y con Eva. No le preguntan nada. La serpiente no requiere que se le hagan preguntas. No requiere hacerla reflexionar sobre lo que había hecho. La serpiente estaba convencida de su rebelión. Eso es lo que buscaba. Ella había sido excluida aquí de la esperanza del perdón. Para la serpiente solo hay sentencia de maldición, la cual podemos ver que se expresa aquí en términos físicos. Maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y tal vez nos preguntamos, ¿verdad? Yo cuando era pequeño le preguntaba a mi papá, pero si las serpientes caminaban antes y no eran reptiles, ¿no? Hay quienes piensan que sí, pero aquí el punto no es ese, hermanos. El punto no es conocer si antes eran o no reptiles.
Comer polvo es un lenguaje que en las Escrituras significa humillación. Como vemos en algunos textos, ¿verdad? Como el Salmo 72, 9 dice, dobléguense ante los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. En Miqueas dice, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. La imagen de humillación aquí es apropiada para la serpiente, ya que se había exaltado por encima del hombre. Por tanto, ahora será humillada. Por eso se arrastrará sobre su vientre y va a comer el polvo. Y como leemos allá, lo hará todos los días de su vida. En el capítulo 65 de Isaías, ahí se profetiza que toda la creación será liberada. Habla de los tiempos futuros. Pero es interesante, con excepción de la serpiente. Vive en perpetua degradación, cumpliendo la sentencia todos los días de tu vida. Y profetizando de esta manera el destino de la serpiente antigua, que para ella no habrá liberación. Serpiente antigua es la manera de referirse a Satanás. También hay algo interesante. En la ley dada por Dios a Moisés se nota una consistencia de la maldición de la serpiente con el destino de otros animales que causaban daño a los humanos. Recibían sentencia de muerte. Por ejemplo, allá en Éxodo 21, 28 dice, si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Y también leemos de los animales que eran usados de manera impropia. Tenían que ser ejecutadas. Allá en Levítico 20 dice, si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Todo animal fue hecho para el hombre y estaba sujeto a él como su cabeza. Dice Ken Hughes, así cualquier abuso o perversión del orden requería este juicio estricto de parte de Dios. Bueno, luego el Señor deja a un lado a la serpiente y viene este versículo precioso, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esta manera podemos ver en esos dos versículos, el 14 y el 15, que la maldición apunta a dos blancos. A la serpiente en el versículo 14 y luego a Satanás en el versículo 15, quien controlaba a la serpiente. Sin embargo, aquí hay una interesante combinación. La maldición de la serpiente con la primera entrega del Evangelio. Debemos darnos cuenta acá que algunas maldiciones son bendiciones para el pueblo de Dios. En este verso 15 tenemos un asombroso anuncio. Son buenas noticias. Ya que la maldición de Dios sobre la serpiente se convirtió en un mensaje de gracia y esperanza, el cual ha sido reconocido desde antiguamente por la iglesia como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Esa declaración divina, pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. O sea, no se trata de un conflicto perpetuo que va a haber entre la humanidad y la población de serpientes, y donde finalmente la humanidad triunfará. No de eso trata, va más allá. La palabra simiente aquí denota a un descendiente específico de la mujer. Principalmente debe entenderse como un solo individuo, el cual le aplastará la cabeza a Satanás y a su simiente. Esta observación se nota mejor aquí, por ejemplo, solo dice esta, refiriéndose a la simiente, pero por ejemplo en la versión Las Américas, bueno, así dice, él, en lugar de esta, como dice en la Reina Valera, dice, él te herirá en la cabeza.
y tú lo herirás en el talón. Un comentarista dice de este texto: sería justo leer esto como la amenaza de Dios a la serpiente, de un individuo que se enfrentará a la serpiente en combate y ganará. ¿Quién es este descendiente? Es Cristo Jesús. Ese es el argumento que usa Pablo allá en Gálatas 3:16, cuando dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es Cristo. En la afirmación que Dios le hace a Satanás: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, tenemos la profecía del sufrimiento de Cristo en la cruz. Sí, se anunció que Satanás iba a herir el calcañar de Cristo. Entonces sabemos qué es lo que ocurrió cuando Cristo padeció la muerte de cruz. Pero Cristo herirá la cabeza de Satanás, el golpe mortal. Justamente a través de su muerte y su asombrosa resurrección. Hoy en las lecturas matutinas de Charles Spurgeon hablaba un poquito de esto, ¿no? Que Cristo gana, o sea, con su muerte derrota al enemigo, ¿no? O sea, su muerte es la muerte del enemigo. Los que estamos en Cristo, de alguna manera también participamos en este aplastamiento de la cabeza de Satanás. Pablo escribe en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Satanás se ha rebelado contra Dios. Astutamente arrastró a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a él en rebelión. Él odia a Dios, odia a su creador. Y busca también astutamente involucrar a otros para que se rebelen contra Dios. Y es lo que podemos mirar desde el Edén. Acercándose astutamente a Eva, planteándole de una manera astuta que el mandato de Dios no tiene sentido, para que se rebelen contra Dios. Pero aquí se le da su sentencia. Su sentencia es que él no prevalecerá. Ya se le ha dado el golpe mortal, su sentencia de muerte. Luego vemos en el versículo 16 otra sentencia: dolor y sufrimiento para la mujer en su labor de madre y esposa. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora Dios se dirige a la mujer y le da a conocer cómo serán las cosas con ella a partir de entonces. Le habla que tendrá que enfrentar y lidiar con el dolor en su rol de traer hijos al mundo. Tanto en el embarazo como en el momento de dar a luz, habrá dolor intenso. Debe quedar claro, hermanos, que la maldición no recae en la procreación. No es el embarazo, no es el parto en sí. Es una bendición. Ese es un mandato de Dios. Lo que aquí estamos viendo es el dolor que la mujer va a enfrentar. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Puede entenderse que lo que aquí se establece por Dios es que la maternidad va a estar ligada al sufrimiento. Pero no se limita al dolor físico del embarazo y el alumbramiento, sino también al ámbito emocional. Ese dolor parece extenderse a todos los dolores y preocupaciones de la madre respecto a su descendencia. Lo que viene después, los dolores de la crianza de los hijos, los dolores si los hijos toman caminos equivocados, etc. La maternidad es una fuente de trabajo doloroso. Pero también se le notifica a la mujer que va a enfrentar dolor en su rol como esposa. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí habrá batalla que se deriva del deseo. El deseo de la mujer será dominar a su esposo. El deseo de la mujer será liderar a su esposo.
No significa que antes de la caída ella ejercía el liderazgo y ahora el castigo de la mujer será la sujeción. No. Desde el principio Dios estableció el orden de liderazgo en la relación matrimonial. Lo que aquí vemos es, a partir del pecado hay un elemento de discordia en la relación del esposo y la esposa. La mujer va a lidiar entonces con el deseo de querer tener el control, de querer tener el liderazgo. Antes no luchaba, se sujetaba con gozo. Ahorita hay lucha. Luchará en su corazón para sujetarse a su marido. Esta lucha en su corazón es resultado del pecado, no la sujeción. Seguramente fue un fuerte impacto estas palabras de Dios para la mujer de Adán. Aquella armonía de su idilio con su esposo se había quebrado. Las cosas se tornarían diferentes. Ahora, al llegar los hijos, si bien experimentaría gran alegría y realización al convertirse en madre, no obstante, iba a experimentar dolor en esa labor. Así también, cuando todo debía ser gozo, paz, al ejercer señorío y gobierno sobre la creación bajo la dirección de su marido, ahora ella va a desear gobernar también a su marido. Enfrentará ahora dolor al convertirse en madre, angustia en la lucha también por el poder en el matrimonio. Eso debe mostrar que el matrimonio no es la fuente principal del gozo y la felicidad para la mujer. Conlleva sufrimiento tener que lidiar con el deseo del corazón de controlar, de liderar. Tarea asignada al marido. Conlleva sufrimiento embarazarse, dar a luz hijos y la crianza. Ser esposa y madre es de gran alegría, pero conlleva experimentar dolor. La alegría y la aflicción están muy bien entretejidas en el centro mismo de la vida doméstica, dice este antiguo William Blake. Pero Dios te va a usar en medio de esas circunstancias, querida hermana, para que tú encuentres tu refugio, tu satisfacción, tu gozo en Él y solo en Él. Solo en Él se encuentra la completa y verdadera satisfacción. Él es la fuente de tu gozo, querida hermana casada, querida hermana que es usted madre. Si enfrenta a usted momentos de gran cansancio, ya sea en su rol como madre o con su esposa, si enfrenta la tentación que le hace esa serpiente antigua de perseguir sus deseos e imponerse sobre su esposo, de perseguir sus deseos, si enfrenta el desánimo o la culpa o el deseo de abandonar su labor de madre, recuerde ese primer anuncio del Evangelio, el anuncio del descendiente que ha aplastado la cabeza de la serpiente con su obra en la cruz. En Él halle usted descanso. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Usted ahora en su labor de madre y en su labor de esposa, entendiendo el conflicto que hay en su corazón, busque al prometido, busque al amado, para encontrar oportuno socorro en su labor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero conlleva también un llamado al esposo. Ese deseo de la esposa de querer ejercer el liderazgo es la responsabilidad de nosotros como varones. Ejercer un liderazgo piadoso en el hogar. Y muchas veces ahí está la lucha. De que la mujer quiere tomar el control porque el hombre realmente lo quiere delegar. Pero atención, por el bien de su alma no haga eso. No delegue la responsabilidad que Dios le ha dado y que un día usted tendrá que rendir cuentas. Vele por su hogar, vele por su esposa. Aquí podemos ver un contraejemplo de lo que en Adán, de no estar pendiente, de no responder por su esposa en medio de la tentación. Amado hermano, sea usted fiel en ejercer el liderazgo piadoso del cual Dios le ha responsabilizado día tras día. Una tercera sentencia podemos ver:
dolor y sufrimiento para el hombre en sus tareas laborales. Luego Dios se dirige a Adán para pronunciar una maldición sobre la tierra por causa de que él prestó oídos y aceptó comer de lo que Dios había prohibido. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La maldición cayó en Adán por no ejercer el liderazgo que Dios le asignó. Él observó la tentación de su esposa y no dijo nada. Vio cómo ella comió sin oponerse, sin siquiera expresar objeción alguna. Y luego él comió. Él no fue engañado como a Eva. Él comió a sabiendas. Por eso Dios maldijo la tierra y juzgó a Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Algo muy importante que debe destacarse aquí es dónde recae la maldición, lo cual destaca la misericordia de Dios. Este comentarista Derek Kidner dice: en misericordia, la maldición está sobre el reino del hombre, no sobre el hombre mismo. Adán no es directamente maldecido, pero sí hay de parte de Dios una dura sentencia contra la tierra que Adán trabajará. Y esta sentencia es por causa de su pecado. Cabe señalar que la palabra dolor aquí es la misma palabra también que se usa con la mujer. La misma palabra. Cuando se habla del embarazo y del parto. Lo cual nos lleva a entender que del mismo modo que el castigo de la mujer, o sea, golpea en la raíz más profunda de su ser como esposa y madre, así también en el hombre golpea en lo profundo de su vida laboral, su responsabilidad de provisión. Debe quedar bien claro acá que, así como en el de la mujer, el trabajo no es el resultado de la caída. O sea, usted no trabaja porque Dios lo está castigando. El trabajo no es castigo de Dios para el hombre. El trabajo es el don de Dios que fue establecido desde antes de la caída. Así que la ordenanza creacional del trabajo continúa. Lo que sí es que ahora habrá sufrimiento por las dificultades que el hombre tendrá que enfrentar en su labor. De allí que señala el verso 18, espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El señalamiento de espinos y cardos se producirá, o sea, muestra que habrá dificultades para conseguir el fruto del trabajo. Los espinos y los cardos son señales que ahora la naturaleza le va a complicar el trabajo al hombre. Por tanto, habrá que lidiar con esas dificultades que traerán los espinos y los cardos. Deberán quitarse, habrá momentos cuando uno se lastimará, sufrirá daños al eliminarlos, el trabajo demandará esfuerzo para conseguir resultados. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. A partir de entonces, así serán los días de trabajo, hasta que la vida del hombre termine. La gente vivirá en una tierra que Dios ha maldecido, una tierra que producirá espinos y cardos, realizará su trabajo con esfuerzo, deberá trabajar duro, con esto habrá cansancio, y pues el castigo final por la muerte, por el pecado es la muerte. Nos damos cuenta que Adán no murió en el acto mismo cuando comió. Dios retrasó la ejecución de la sentencia que Dios le dio a Adán. De hecho, vivió 930 años. Y en esto vemos la muestra de su gracia, hermanos. La gracia de Dios se muestra aún en el castigo de Adán. Aún en medio de esto, la gracia de Dios brilla en este capítulo 3. Nos dice: por tu misericordia es que no hemos sido consumidos.
porque nuevas son cada mañana tus misericordias. El trabajo no es el castigo para el hombre, es el don de Dios que nos concede para participar en su creación, para participar en desarrollar su creación. Y aun cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento al trabajar, también recibiremos de Dios el producto de nuestro trabajo. Sin embargo, hermanos, el trabajo no ha de estar en el lugar de Dios. El fin principal del hombre no es trabajar y obtener riquezas y provisiones y botar sus graneros para construir más grandes. Es dar gloria a Dios y gozar de Él para siempre. El trabajo no es nuestra fuente primaria de satisfacción. El trabajo no es tu identidad. Tampoco las dificultades y las aflicciones que el trabajo produce no debe ser el motivo de tu desánimo, de tu desaliento, de tu falta de gozo. Dios es nuestra fuente de gozo. En tu presencia, dice el Salmo, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No perdamos de vista, queridos hermanos, que somos llamados a llevar la provisión a nuestra casa, que somos siervos del proveedor. Siervos, trabajemos con gozo. Sí, en medio de las dificultades que encontraremos en el trabajo, nuestra fuente de gozo es Dios, no el trabajo en sí. Es nuestro Dios, somos siervos de Él. Una cuarta sentencia que podemos ver aquí, hermanos, es la imposibilidad de obtener la vida eterna en comunión con Dios. Llama la atención que después de que habla de muerte, dice, polvo eres y al polvo regresarás. Se inserta acá este verso que dice, llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva tiene que ver con vida, la madre de todos los vivientes. Bueno, aquí finalmente, en el versículo anterior, se ha anunciado que el hombre va a morir. Y aquí Adán le pone nombre a su esposa, le pone nombre de Eva, indicando su significado, ser madre de todos los vivientes. Y bueno, resulta significativo esto aquí, ¿no? Justamente aquí, después que se ha anunciado que el hombre finalmente va a morir. Es notorio que Adán entiende que él y su esposa no serán los primeros ni los últimos seres humanos en la tierra. A pesar del pecado y la desobediencia del hombre, Dios no retira su mandato cultural dado al hombre de multiplicarse y ser fructíferos. Eso sigue en pie. La maternidad vendrá pronto. Así también este acto de Adán de llamar a su esposa Eva, diciendo por cuanto será madre de todos los vivientes, nos hace entender que Adán escuchó con atención lo que Dios le dijo a su esposa en el verso 15, al prometer que uno de sus hijos aplastaría la cabeza de Satanás, la serpiente antigua. Adán y Eva serán padres de todas las generaciones y de allí saldrá el Salvador que los librará de su enemigo Satanás. Luego, Dios llevó a cabo un acto de gracia para con ellos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es algo que Adán y Eva nunca habrían pensado hacer, ya que implica quitar vida. Sabemos que ellos intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, la desnudez que había causado su pecado, pero no pudieron. Esa no era la vestimenta adecuada para cubrir la desnudez que les trajo el pecado. Así que es Dios, en otro acto de gracia, les trae vestimenta adecuada. Una hecha con pieles de animales. Y para esto Dios tuvo que sacrificar animales. Esto fue lo último que Adán habría pensado en hacer. Aquí hay dos maneras de ver el texto. Hay quienes ven aquí que este acto de sacrificar sugiere la necesidad a partir de ahora de un sacrificio para acercarse a Dios.
un sacrificio para restaurar la relación con Dios. De manera que el hombre tuvo que aprender que el pecado no se puede tapar con un manojo de hojas, sino con derramamiento de sangre, con muerte. Pero también hay quienes no ven que aquí se esté comunicando esa necesidad de un sacrificio para acercarse a Dios, sino que Dios aquí solo está satisfaciendo las necesidades inmediatas. Señalan que solo debe verse como un acto de gracia de Dios, en donde los prepara y les provee de una prenda adecuada que van a necesitar al salir del Edén. Una vestimenta que realmente los va a cubrir y les va a dar bienestar. Lo que es claro aquí, hermanos, es la gracia y la misericordia de Dios. El hombre caído ahora experimenta vergüenza por su desnudez y debe ser revestido. Y Dios en su gracia no los deja con las pobres vestimentas que ellos se fabricaron, sino que los viste adecuadamente con mejores ropas hechas con animales que sí, tuvo que sacrificar para despojarlos de sus pieles y con ellas vestir a Adán y a Eva. Lo que es cierto es que se muestra aún en la caída la gracia de Dios. Luego Dios dialoga consigo mismo respecto del destino del hombre. Aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta frase, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, muchos piensan que pudo haber dicho esto Dios de una manera irónica. Ya que en alguna manera sí, eran como Dios, pues consiguieron entender o saber el bien y el mal, pero que lejos de llevarlos, ¿verdad?, a la cima de la autorrealización, este conocimiento solo les causó vergüenza. Entonces, en ese sentido, sí es como Dios, pero también Adán no era como Dios. Todavía era un hombre. Seguía siendo criatura de Dios. No llegó a esa cima que se les prometió por Satanás. Y si bien no le quitaron la imagen y semejanza de Dios, pero sí su imagen y semejanza ahora se veía estropeada por el pecado. De hecho, se podría decir que ahora se parecían menos a Dios después de su caída. Por eso se piensa que de una manera irónica, ahora el hombre es como nosotros. Y entonces el Señor decide alejarlo del árbol de la vida. Que no alargue su mano. ¿Pero será que ahora Dios tiene miedo de que el hombre lo vuelva a desafiar y tome el control del árbol de la vida? Pues es claro que no. Dios está en control, en total control. Dios es el que está dando los castigos. Es Dios quien está dictando las sentencias. Satanás no está en control. Él está bajo el control de Dios. Él ha sido declarado ya bajo condenación. Pero por el bien del alma de Adán y Eva, era necesario alejarlos del árbol de la vida. Ese árbol de la vida representa la comunión eterna con Dios, y comer del árbol de la vida en su estado caído supondría una maldición en lugar de un don. Comer de ese árbol en su estado caído los haría comer indignamente y solo les traería condenación eterna. Asociemos esto con las palabras de Pablo en 1 Corintios 11, cuando señala que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Adán y Eva son protegidos entonces de una esclavitud eterna en el pecado. Y la miseria que sería el resultado de haber comido el árbol de la vida. El Dios de gracia y toda sabiduría aleja a Adán y a Eva del árbol de la vida para que no coman condenación. Dios los aleja de la posibilidad de permanecer para la perdición y la condenación permanente de Dios. Y de ahí que leemos, lo sacó. Lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva son sacados del Edén. Esto resulta ser para ellos una gran pérdida. En el Edén habían caminado con Dios al fresco del día. Ahora el hombre ha perdido la comunión con Dios y ya no podrán entrar al huerto. El huerto que es santuario, templo de Dios. Unos querubines han sido asignados y una espada encendida para cuidar el camino al árbol de la vida. Los querubines serán los guardianes. Ahora es imposible el acceso y llegar al árbol de la vida. Con eso se muestra que los pecadores no tienen acceso al árbol de la vida. No tienen acceso a la vida eterna. No tienen acceso a la presencia de Dios. Ese camino a la vida eterna que una vez estuvo abierto para el hombre a través de la obediencia a la ley de Dios, ahora está cerrado para él por haber pecado. Dios de alguna manera había hecho un pacto con Adán. Y ese pacto incluía la obediencia. Este es el fruto que no vas a comer. Y lo que él necesitaba hacer era obedecer. Era la manera en que podía haber esa relación de Dios con Adán. Lo que conocemos, un pacto de obras. Pero él quebrantó ese pacto. Él ya no puede tener acceso al árbol de la vida. Ya no puede tener acceso a Dios. Esto ilustra que no hay posibilidad para el pecador de entrar en comunión con Dios en los términos del hombre. Era necesario bloquear el camino. Ahí están los querubines, el símbolo de la protección. Los querubines son puestos como guardianes. Si es que el hombre pudiera tener acceso a la vida eterna, tiene que ser en otros términos. Si es que el hombre pudiera tener nuevamente acceso al árbol de la vida, Dios tiene que quitar esos querubines de allí. Dios tendría que establecer sus propios términos. Dios tendría que actuar si es que el hombre nuevamente tendrá oportunidad de tener acceso a la vida. Y de eso habla el resto de las Escrituras. El acto de la redención. Hay 4 sentencias que podemos ver aquí. Para Satanás no hay regreso. Sentencia de muerte. Para la mujer, para el hombre y la imposibilidad para el pecador de obtener vida eterna. El cuadro como que termina triste y lamentable aquí. Adán y Eva perdieron su lugar en el huerto de Dios. Perdieron su comunión íntima con Dios. Eso es la causa del pecado. Eso lo causa solamente el pecado. Ya no hay forma de volver al paraíso. Ahí están los querubines para impedirlo. Para el pueblo de Israel, la figura de los querubines representaban custodia. Habían querubines en el arca del pacto y el pecador no podía entrar donde estaba el arca del pacto, solo en los términos de Dios. También esas cortinas que dividían el tabernáculo tenían bordados querubines, advirtiendo a la gente que a los pecadores no se les permite la entrada a la presencia de Dios. Podemos ver aquí que Dios ha ejecutado su juicio sobre ellos por su rebelión, por su desobediencia a su mandato. Han perdido las bendiciones del Edén. Fueron desterrados de la presencia del Dios Santo como consecuencia del pecado. Vemos aquí que se introduce la sentencia del dolor en la maternidad. Surge la lucha por el poder en los matrimonios. Aparecen las espinas y los cardos en nuestros campos y jardines. La vida laboral se convierte en duras jornadas para ganarse la vida y después de esto, la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Y hasta aquí solamente tenemos la historia trágica del paraíso perdido. Todo parece indicar
que ya no se puede volver a la paz y la armonía del paraíso, lo que se conoce como el shalom. El shalom ha sido vandalizado. Poderosos querubines, guardianes, custodian el camino de regreso. Sin embargo, se nos deja ver rayos de esperanza aún en esta triste narración. A pesar de todo, Dios todavía extiende su gracia. Eva será la madre de todos los vivientes. Entonces va a haber procreación. Dios no ha terminado. Los dolores de parto, si bien traen el recuerdo del castigo de Dios, realmente es una señal de la gracia de Dios. A pesar de la pena de muerte, habrá generaciones de seres humanos. Eva se convertirá en la madre de todos los vivientes. La gracia de Dios también la vemos al hacerle al hombre y a su mujer túnicas de pieles para vestirlos. Dios los equipa para enfrentar el ambiente complicado afuera del huerto. Pero la gracia de Dios la vemos especialmente en los versículos 14 y 15. Al maldecir a la serpiente, diciéndole: sobre tu pecho andarás y comerás polvo. La forma en que la serpiente se mueve sobre su vientre es una señal de que Satanás morderá el polvo. Sus días están contados. También Dios declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, tu simiente, la simiente de la mujer, va a herir a Satanás en la cabeza, y tú le vas a herir en el calcañar. Se declara aquí, hermanos, que la historia de la humanidad va a consistir en una larga lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, al final dice Dios que alguien del linaje de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, y la serpiente lo herirá en su talón. El protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, es la buena noticia de que el mal no gobernará para siempre, sino que la simiente de la mujer va a golpear fatalmente la cabeza de la serpiente. Vemos que Génesis traza la línea genealógica de la simiente de la mujer de Adán, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y ya luego el resto de la Biblia seguirá este camino hasta David y entonces Jesucristo, el hijo de David, el Mesías prometido. Jesús es la simiente de la mujer. Él es el otro Adán, el mejor Adán. Él también fue tentado por Satanás. Pero a diferencia de Adán, que estaba en el paraíso, Jesús estaba en el desierto. Jesús estaba Jesús estaba vulnerable en comparación con Adán. Mateo señala que ayunó 40 días y 40 noches y entonces tuvo hambre. Cuando Jesús estaba hambriento, Satanás se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sin embargo, Jesús resistió la tentación. Satanás tentó a Jesús por segunda vez y luego por tercera vez le ofreció todos los reinos del mundo. Jesús podría convertirse en rey del universo como Dios. Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A diferencia de Adán, Jesús resistió las tentaciones de Satanás. Pero Satanás todavía tenía su mordedura venenosa que podía atacar el talón de la simiente de la mujer. Y Satanás instigó a la gente y la gente mató a Jesús. Parecía una derrota para la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer, aun cuando murió, sin embargo, sucedió algo increíble. En Mateo 27:51 se informa que cuando Jesús exhaló su último aliento, dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esa cortina era la que impedía entrar en la presencia de Dios. Esa cortina que estaba bordada con querubines, como un recordatorio de que la gente pecadora no puede venir a la presencia de un Dios santo. Pero cuando Jesús murió, esa cortina se rasgó en dos. Y los querubines ya no bloquean más el camino a la presencia de Dios. La victoria de Satanás se convirtió en su derrota. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Ascendió a la diestra de Dios el Padre. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos visto en el libro de Apocalipsis que Satanás será el primero en ser juzgado. Y el diablo que engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Y luego, lo que dice Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, allí estaba el árbol de la vida. Ya no hay un solo árbol, hay varios árboles de la vida que producen 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos les servirán. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El paraíso no está perdido después de todo. Solo a través de la gracia de Dios. Solo a través de un pacto de Dios de gracia, de un favor no merecido. A través de Jesucristo, su Hijo, quien recibió la ira justa que nosotros debimos haber recibido. Solamente a través de Él hay acceso a la presencia de Dios. Solamente a través de Cristo hay acceso a la vida eterna. Y los que están en Cristo ya no hay más condenación. Y esa es la esperanza y el consuelo que puede tener todo pecador que arrepentido viene al Señor a través de Jesucristo, el Hijo amado. Y podemos ver, como dice Apocalipsis, que ese paraíso será restaurado, ese shalom será restaurado. Y ahí está Dios. Y ahí estará con su pueblo para vivir eternamente. Una relación de amor de Dios con su pueblo, Cristo con su iglesia. Y la pregunta es, ¿eres parte de ese pueblo de Dios? ¿Eres parte de ese grupo de redimidos que han lavado sus ropas con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero? Solamente hay acceso al árbol de la vida, que es la representación de la vida eterna, a través de Cristo Jesús. Él claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el evangelio que debemos oír día tras día. Ese es el evangelio que el pueblo de Dios necesita escuchar día tras día. Ese es el evangelio que cambia y transforma vidas. Porque habla de un poderoso Salvador. Cristo Jesús. Fuera de Él no hay salvación. ¿Has creído en Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados y formas parte del pueblo de su pacto? Puede ser que has venido mucho tiempo o a lo mejor te consideras un cristiano. Pero puede ser que solo lo seas nominalmente, no un genuino creyente. Y si es así, entonces búscalo ahora que puede ser hallado. Llámalo ahora que está cercano. Deje el impío su mal camino y vuélvase a Dios, dice la palabra de Dios. Dice que Él será amplio en perdonar. Este es el primer anuncio del Evangelio en medio de las sentencias. Y esto significa, hermanos, que el pueblo de Dios tiene esperanza. Que los pecadores tenemos esperanza en Cristo Jesús solamente. Y el llamado es arrepentíos y creed en Él. Oremos. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por darnos un Salvador, que es Cristo Jesús, que nos libra completamente, principalmente de tu ira justa, como consecuencia de nuestros pecados. Porque Él voluntariamente la recibió en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Y ahora no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por estas buenas noticias para tu pueblo. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir día tras día a la luz de estas buenas noticias, que en Cristo tenemos un Salvador. Cuando nos toca enfrentar el sufrimiento, cuando a mis hermanas les toca enfrentar el sufrimiento de su maternidad, cuando a los varones nos toca enfrentar el sufrimiento
cuando somos tentados a no ejercer un liderazgo piadoso, cuando enfrentamos conflictos, situaciones difíciles en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida matrimonial. Ayúdanos, oh Señor, a ver estas buenas noticias. Cristo rompe el yugo de esclavitud con el pecado. Rompe esa alianza también con el enemigo, para hacernos libres, para traernos a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir recordando estas preciosas noticias del Evangelio. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos liberados. En Cristo estamos completos. En Cristo hay supremo gozo en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por estas buenas noticias que hoy podemos nuevamente recordar. Que en Cristo y solo en Cristo hay salvación, porque Él ha aplastado la cabeza de la serpiente antigua. Tu pueblo te agradece y tu pueblo también te ruega que nos ayudes a vivir en obediencia gozosa a tus mandatos, porque esto es ya posible, porque Cristo murió y resucitó y nosotros nos hemos unido a Él por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Él, nuestro amado Salvador, oramos. Amén.